Buenos días. Has venido a este vídeo porque quieres saber más sobre el tema de maltrato psicológico o maltrato emocional. Quizás porque te interesan temas de la psicología o quizás porque estás viviendo una situación desagradable o ves a uno de tus familiares o amigos en una situación así. Me llamo Jimmy Lepping, soy un psicólogo con un interés en temas de educación, comunicación, relaciones entre personas y temas relacionados como el trabajo en equipo en situaciones profesionales o en el cole. Y el maltrato psicológico me interesa por una variedad de razones y sobre todo me interesa la cuestión de cómo salir de situaciones en las que hay este tipo de maltrato. Aunque todavía queda mucho por mejorar, sobre todo en cuanto al apoyo a personas que lo han estado sufriendo, sí siento que estamos viviendo en una temporada, al menos en varias partes del mundo, en la que hay más atención a la violencia física y cada vez más personas entienden que la violencia física no debería formar parte de ninguna relación. No debería existir ni entre parejas, ni en la educación de los niños, ni en otros tipos de relaciones tampoco. Y a la vez, aunque el aumento de la atención a la violencia física es en mi opinión una cosa positiva, porque ser consciente del fenómeno es uno de los primeros pasos hacia un mundo mejor, los maltratos no físicos no siempre son tan fáciles de reconocer. Justo porque hay esta ausencia de violencia física y los tonos y las posturas en las comunicaciones por parte de algunas personas no siempre están reconocidos como algo que puede dañar a la otra persona. Es más, parece que todavía nos encontramos en una época en la que si te quejas de algún tipo de maltrato no físico, la gente al alrededor te considera una persona débil, mientras lo que toca es llamar la atención que el maltrato no físico también es maltrato. Aunque no haya efectos físicos del maltrato no físico, sí suelen haber efectos en la salud mental de la persona. Y la mala noticia es que con el tiempo una salud mental empeorada también puede y suele repercutir en la salud física de la persona. Es por eso que hay que ser consciente del fenómeno del maltrato psicológico y reconocer situaciones en las que ocurre con el interés de mejorar las relaciones entre personas y así contribuir a la salud y calidad de vida de cada uno. ¿Qué entonces es el maltrato psicológico? Pues diferentes personas pueden formularlo a su manera, pero efectivamente se trata del uso regular y deliberado de palabras y o acciones con la intención de desvalorar, despreciar, ofender, acosar, ningunear, intimidar, manipular, amenazar, asustar, desestabilizar y o herir emocionalmente a otra persona u otras personas, porque se puede dirigir tanto a una como a más personas a la vez. En esta definición es importante el componente regular y deliberado. Con este componente podemos distinguir entre, por un lado, alguna situación puntual de enfado en la que una persona pierde sus formas por un momento y por otro lado, la repetición de este tipo de comportamiento. En el primer caso, si en relaciones normalmente buenas y sanas ocurre una situación puntual, se suele hablar de lo que pasó y ya está. Sin embargo, si este comportamiento se repite, suele ser más preocupante. Se puede tratar de palabras y también de acciones como un cierto tono de voz o una postura agresiva que no necesariamente luego resulta en una agresión física, pero sí se puede entender como un tipo de amenaza.
Y las palabras deliberado e intención en esta definición no implican que la persona que está maltratando es consciente de que este tipo de comportamiento se entiende como maltrato psicológico, pero sí que la persona que está utilizando este tipo de maltrato sabe lo que está diciendo y sabe lo que está haciendo en cuanto a humillar a la persona. No se trata de una situación puntual en la que una persona está borracha del alcohol o de drogas y no sabe qué está haciendo. Sí lo sabe. Y el hecho de que este comportamiento destructivo se está repitiendo es un indicador. Bien, si esto es el maltrato psicológico, ¿qué factores pueden influir este tipo de comportamiento? Pues para empezar, el tema de personalidad tiene un papel bastante importante. En la población de personas que suelen mostrar este tipo de comportamiento hay distintos perfiles. Por un lado, puede ocurrir que la persona maltratadora es una persona que tiene celos en cuanto a ciertas capacidades de personas alrededor, o quizás una cierta envidia por el éxito profesional u otro tipo de éxito de los demás. Por otro lado, también existe un perfil de trastorno de la personalidad que se llama el trastorno narcisista. Básicamente se trata de personas que creen ser mejores o más importantes que los demás, tener derechos que otros no tienen, ocupar un espacio que debería ser un espacio compartido, etc. Y entonces utilizan distintas estrategias para cumplir sus objetivos egoístas. Lo interesante es que en esta última categoría encuentras personas que a la superficie pretenden ser otra persona. Por ejemplo, yo soy la persona más desconocida de este grupo, siempre escucho y casi no hablo. Mientras que en la realidad el resto del grupo piensa que esta persona está hablando más del 80% del tiempo. Y cada vez que hay alguien opinando diferente, esta persona responde con ofensas y de otras maneras desagradables. O tienes este compañero o quizás incluso jefe que en una reunión de equipo dice que su nombre no tiene que estar en una cierta publicación, mientras detrás de la espalda del equipo intenta adelantar esta publicación sin mencionar a varios de sus compañeros que han estado trabajando en este proyecto. Luego, lamentablemente, este tipo de comportamientos puede seguir por una parte porque mucha gente no se da cuenta de que se trata de maltrato psicológico y por otra parte porque como hay personas que tienen una tendencia a maltratar, también hay personas con una disposición muy alta de tolerar y aguantar el maltrato. Dicho esto, aunque no es fácil cambiar personalidades, tampoco es de todo fijo y sí se pueden cambiar ciertas cosas. Una persona que en una época de su vida ha tolerado y aguantado mucho maltrato no debe por qué ser una persona que también lo tolerará y aguantará en el futuro. Y hasta cierto punto también se puede trabajar en cambios de parte de una persona maltratadora. Luego también es importante reconocer la posible importancia del contexto en el que ocurre el maltrato psicológico. Es decir, desafortunadamente, muchas situaciones de maltrato psicológico se perpetúan en el tiempo porque hay ciertas relaciones de dependencia. Por ejemplo, tienes miedo a perder tu trabajo, tampoco ves alternativas y por lo tanto decides aguantar el maltrato de tu jefe o de tus compañeros un poco más. O estás sufriendo acoso escolar pero no sabes con quién hablar y por lo tanto te callas esperando que en algún momento el ambiente se mejore, que no suele ser el caso. O tienes padres que te insultan y que te amenazan, pero estás en una edad o situación económica en la que dependes de ellos.
O quizás tienes una pareja o expareja que te está amenazando de alguna manera, pero por los hijos o por otra razón es difícil poner fin a esta situación desagradable. Esto no es decir que no haya ningún tipo de salida de la situación que estás viviendo, pero sí el contexto puede hacer una salida más fácil o más difícil. Y luego el consumo también puede tener un impacto. Una mala alimentación y sobre todo el abuso repetido de alcohol o drogas puede tener varios efectos adversarios en tanto la salud física como la salud mental y puede también influir ciertas alteraciones en la personalidad. Por ejemplo, años de consumo excesivo de alcohol o ciertas drogas puede aumentar la frecuencia de ciertos comportamientos agresivos, tanto físicos como psicológicos. Y el maltrato psicológico, pues no siempre es una cosa de personas gritando con una cierta postura. La circulación de rumores y otros comportamientos repetidos que facilitan la aislación silenciosa de una persona, de un grupo, también cuenta como maltrato psicológico, ya que se trata de un uso deliberado de comportamientos con el interés de acosar, ningunear, desestabilizar y herir emocionalmente a la persona aislada. Ejemplo, oye, fulanita me ha dicho que tu novia te está engañando, sin tener ninguna evidencia, sin nada. Pues este tipo de rumores, pues también puede tener un impacto pues de desestabilizar y herir emocionalmente, en este caso a la persona que recibe rumor y también pues la persona sobre la que va este rumor. Lamentablemente, este tipo de situaciones ocurre en el cole, luego en el trabajo y también en relaciones familiares y de grupos de amigos. Si, por ejemplo, tus padres, a pesar de que hayas intentado convencerles y no hay ningún problema de salud u otro problema por medio, deciden voluntariamente no estar en tu graduación o incluso en tu boda, pues es un tipo de comportamiento que va en esta categoría. Porque claramente se trata de una separación intencionada. Es como decir, no vales, o tus necesidades emocionales nos importan un pimiento. Y luego, por supuesto, hay tipos de situaciones de maltrato psicológico que no tienen que ver con la aislación o quizás solo indirectamente. Para volver al último ejemplo de tus padres que no han estado en tu boda, pues es probable que al menos en algún intento de convencerles te has encontrado en una situación de tener que aguantar una cierta agresión verbal. Pero aparte de la vida personal, el tipo de agresión verbal, por supuesto, también pasa en el cole y en el trabajo. Por ejemplo, yo he trabajado en varios países y en cada uno de ellos he hablado con maestros y maestras jóvenes en un cole compartiendo algunos de los ejemplos que voy a compartir. Ejemplos de posturas agresivas e insultos a gritos de parte de padres agresivos. Un tipo de respuesta que he escuchado repetidamente y lamentablemente en el caso de algunas maestras también de parte de uno de sus propios padres es ese. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno, no tienes ni puta idea de nada. En este tipo de tono. Otro, también de parte de los propios padres del maestro o de la maestra, porque los padres consideran o consideraban la profesión de educación, formación, psicología, pues un pasatiempos, una pérdida de tiempo, algo inútil. Entonces tienes un argumento, tu formación no vale nada, eres un imbécil. Y desgraciadamente, aunque no estoy para nada
a favor del uso de estrategias de castigo en la educación de los niños, ni en el cole, ni en casa, ni en otros sitios. Algunos maestros y maestras literalmente tienen que tolerar amenazas con agresión física. Y bueno, estoy dando este ejemplo de los maestros y maestras, pero hay enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas y otro personal profesional en centros de salud y entornos parecidos que ha tenido que experimentar este tipo de comportamientos de pacientes o familiares de pacientes. Aunque en muchos casos de maltrato psicológico no hay ningún tipo de seguimiento de violencia física, como he dicho antes, efectos adversarios sí hay. Es importante darnos cuenta de vez en cuando que la salud es una de las cosas más importantes que tenemos. Es más, como al nivel global no tenemos una segunda tierra por si acaso una catástrofe destruya el planeta en el que vivimos, al nivel personal tampoco hay una segunda salud. Y aunque quizás has estado pensando que seguir tolerando y aguantando el maltrato psicológico o el no intervenir en una situación así que está sufriendo otra persona a tu lado, es lo mejor, como he dicho antes, el maltrato psicológico no solo tiene su impacto en la salud mental, sino con el tiempo también en la salud física. Por lo tanto, es importante pensar o empezar a pensar en la seguridad de tu entorno. Todos nos merecemos un entorno físicamente y psicológicamente seguro. Si estamos en un entorno así, tenemos que cuidarlo. Y si no estamos en un entorno muy seguro, tenemos que pensar en posibles mejoras. Y posibles mejoras implican de alguna manera constructiva poner un fin a este maltrato psicológico que has estado sufriendo o que ha estado sufriendo una persona a tu lado. Entonces, la siguiente cuestión es ¿cómo salir? Para empezar, si aún no has intentado hablar sobre este comportamiento con la persona que está maltratando, pero sí ves una posibilidad realista de hacerlo, probablemente vale la pena intentarlo. Hay que buscar una manera constructiva de hacerlo y un psicólogo o trabajador social o una persona en la que tienes mucha confianza te puede ayudar en esta búsqueda. Si ya lo has intentado sin éxito o tienes miedo que la situación solo irá a peor, puede ser aconsejable buscar la ayuda de un mediador, una persona neutra que puede tomar una perspectiva independiente y por lo tanto puede indagar y escuchar activamente sin ponerse a ningún lado. Por ejemplo, hay parejas donde nunca ha habido ningún tipo de violencia física, pero sí hay algún tipo o varios tipos de maltrato psicológico. Y en estas ocasiones un mediador puede ayudar a llegar a una relación más sana para ambas. O en el cole, donde hay una situación de acoso, un miembro del personal profesional del cole que está adecuadamente cualificado para este tipo de actividades puede tomar el papel de mediador. Ayudar a entender el cómo y el por qué detrás de la situación y llegar a una comunicación más constructiva desde este punto. Y si ves que el diálogo con o sin mediador ya no ayuda a mejorar las cosas, para cuidar a nuestra salud tenemos que evitar lo más posible todos los elementos que nos hacen daño. Y no, esto no siempre es fácil.
Por ejemplo, si el maltrato viene de parte de una o más personas de tu familia inmediata o de tu equipo de trabajo del que no te puedes permitir escapar por el momento, no es cuestión de simplemente irse. Pero en estos casos es importante no buscar activamente oportunidades para este maltrato que hay. Por ejemplo, si desde varias ocasiones previas sabes que ir a un restaurante con unos amigos es desagradable porque la pareja de uno de estos amigos es una persona agresiva o desagradable, pues hay que pensar en otras maneras de mantener el contacto con los amigos, pero maneras que minimicen la probabilidad de tener que aguantar la persona maltratadora. O si sabes de sobra que una cierta persona en la familia tiene la costumbre de infravalorar, ofender o incluso amenazar a ti o a las otras personas a tu lado y no tienes la opción de quitar el contacto completamente, sea porque también valoras las cosas positivas de esta persona, sea porque la red familiar es la que es y romper el contacto repercutiría en otras personas también, por ejemplo tus hijos, pues hay que intentar limitar el contacto a un relativo mínimo posible. Y a veces sí tienes la oportunidad de irte. Y quizás, por ejemplo, tus compañeros en el trabajo incluso te lo están poniendo fácil. Si estás en una situación laboral desagradable ya desde hace un rato y no hay mejora, probablemente sería un error pensar que con el tiempo todo se mejorará, porque no suele ser el caso. Por ejemplo, si eres una persona con una mente abierta, dispuesta a aprender, innovar, hacer las cosas mejor, pero te encuentras en un equipo donde nadie verdaderamente quiere cambiar y por lo tanto probablemente te ven como una amenaza, pues muy probablemente tienes que buscar o incluso crear una alternativa para salir. Y sea una situación personal o situación profesional, a veces necesitamos aceptar ayuda en esta salida. Es mejor aceptar ayuda para una salida hacia mejor que aceptar la situación actual si esta situación es tóxica, desagradable, destructiva o pensar que con el tiempo irá a mejor. Porque sin intervención exitosa, muy probablemente la situación o seguirá igual o se irá a peor. Y nadie se merece el maltrato. Y quizás estás pensando, pero gracias a esta persona tengo un trabajo, o esta persona me da de comer, o esta persona está pagando parte de mis estudios. Pero nada de esto da el derecho de maltratar. El hecho de que una persona apoya en comida, en dinero o de otra manera, de una manera importante, no significa que esta persona puede hacer o decir todo lo que quiera. Es más, entre la gente en esta situación que suele maltratar a los demás, hay una tendencia de usar este tipo de argumento para hacer sentirte mal o culpable. Por ejemplo, un padre maltratador. Si no haces lo que quiero yo, desde ahora vas a pagar alquiler para seguir viviendo en esta casa. O, si sigues viendo a este amigo, voy a dejar de pagar tus estudios. O, no hace mucho que recibiste un cheque de 5.000 euros, ¿verdad? Pues este tipo de argumentos también es maltrato. Por un lado, por el tono, por otro lado, por el contenido. Porque hay un elemento con
la intención de hacerte sentir mal y a la vez una amenaza que te puede desestabilizar hasta cierto punto. O si estás en un matrimonio tóxico, quieres salir pero no tienes trabajo y tu pareja te canta: ¿dónde quieres ir tú? No vales para nada y nadie te quiere. Pues la gente tiene que darse cuenta de que no se puede comprar todo con el dinero o con apoyo de otro tipo. E independientemente de las relaciones de poder y dependencia que hay, nadie tiene el derecho de maltratar y nadie tiene por qué sufrir el maltrato de ningún tipo. Lo que sí nos merecemos todos es un entorno físicamente y psicológicamente seguro en el que podemos hablar y preguntar sin ser castigados y en el que podemos aprender y crecer sin tener que aguantar maltrato o tener miedo. Bueno, este vídeo ha sido bastante más largo de lo habitual. Espero que sea de ayuda de alguna manera. Y si quieres saber más sobre este u otros temas de la educación o psicología, tengo otros vídeos en esta línea en este canal de YouTube, Lapping Analytics, y también he compartido mi dirección de correo electrónico en la descripción de este vídeo. Dicho esto, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ver, por escuchar. Buen día y hasta pronto.